Bueno, voy a iniciar. Vamos a revisar lo que es el día de hoy, protozoarios de importancia médica. Se supone que ya estoy compartiendo, ¿sí lo pueden ver? Sí, doctora. Muy bien, muchas gracias. No sé si antes de iniciar esta nueva unidad tengan alguna duda acerca de lo que vimos en la última clase, que fue sobre la clasificación de los parásitos. Algunos puntos de ellos, como les dije, nos van a servir para ya no tener que hacer tanto hincapié cuando veamos cada uno de los temas. No sé si tengan alguna duda, comentario hasta aquí. Bueno, supongo que no. Bueno, entonces vamos a revisar ahora lo que son los protozoarios de importancia médica. Nada más para recordar que los protozoarios son organismos unicelulares, son células eucariotas, las cuales pueden llevar a cabo todas sus funciones metabólicas, de respiración, y esto gracias a que tienen todos los organelos, aunque sean rudimentarios, pero tienen organelos que les permiten llevar a cabo todas esas funciones metabólicas, y lo más importante es que tienen un núcleo, bueno, uno o varios núcleos, los cuales están rodeados por una membrana nuclear, y organelos también que son rodeados por membranas. Entonces eso es lo que los caracteriza como células eucariotas. Los protozoarios pueden ser organismos de vida libre y otros actuar como parásitos obligados, tanto de animales como plantas. Y en el caso de los animales, pues estamos incluyendo también a los seres humanos. Como habíamos señalado, existen algunos que son casi que exclusivos de ser humano, algunos más los podemos encontrar en otras especies animales, y aquellos que incluso se consideran exclusivos de humanos por accidente o por contaminación, podemos llegar a encontrarlos en algunos animales, como podrían ser los cerdos o las vacas, bueno, aquellos que están en contacto directamente con los seres humanos por contaminación con su materia fecal. Entonces también lo pueden tener, no necesariamente ser patógenos, pero sí los podemos llegar a encontrar también en ellos. Son microscópicos y se pueden localizar en diferentes tejidos y cavidades en nuestro organismo, e incluso los podemos encontrar también en la piel. Hay algunos, como el que vamos a comenzar a ver el día de hoy, que también puede generar lesiones de tipo cutáneo. La morfología, nada más para recordar rápidamente, en el caso de los protozoarios habíamos señalado que presentan dos fases de desarrollo, una que es la fase de trofozoito y otra más que es la fase quística. En general, y sobre todo lo que son los protozoarios intestinales, estas son las dos fases que presentan, trofozoito y quiste. Sin embargo, existen otros protozoarios que presentan más formas, una gran cantidad de formas, y ya los veremos, sobre todo lo que son los sanguíneos y tisulares, tienen más formas, pero como vamos a iniciar hablando de lo que son los intestinales, pues vamos a mencionar como parte principal de ellos la capacidad de formar estos dos tipos de estructuras, trofozoito y quiste. Recordemos que la fase de trofozoito es la forma móvil del parásito y también la que va a constituir la forma de replicación y la que nos va a generar el daño. Como es metabólicamente activa, está llevando a cabo todo lo que son su ciclo metabólico, implica también liberación no solo de sustancias que le permiten obtener nutrientes, sino también sustancias que nos van a generar daño. Habitualmente son enzimas de tipo proteolítico o hidrolíticas, las cuales, pues debido a eso, pues son las que nos van a provocar que el parásito pueda invadir, pueda cambiar de ubicación de donde habitualmente debería de estar localizado, o generar daños de importancia en el sitio en donde se está alojando. Pues todo eso es lo que va a ocurrir dentro del organismo gracias a esta fase de trofozoito. Y la fase de quiste es la fase que no realiza actividad metabólica, no se alimenta, no se reproduce, simplemente pues es la fase de resistencia y también es la fase infecciosa del parásito. En la fase de quiste tiene una pared muy gruesa, el trofozoito solo tiene membrana citoplasmática, pero ya como quiste tiene una pared gruesa, la cual va a proteger de cambios osmóticos, va a proteger de cambios de pH, de temperatura, deshidratación y de la acción de algunos agentes químicos por un tiempo
límite, no quiere decir que se vuelven inmortales, sí pueden ser afectados, pero tendrían que estar mucho tiempo en contacto con un agente agresor para que les pueda generar un daño. Entonces, por eso es la fase que va a salir del organismo, y que puede ser la fase infecciosa. Si nosotros consumiéramos un trofozoito o el trofozoito llegara a una herida, por ejemplo, tienen, no sé, una llaga y ahí se contamina con materia fecal, el trofozoito sigue con su actividad metabólica y va a ser infeccioso en ese lugar porque encontró condiciones adecuadas. Si cambian esas condiciones, pues se va a volver en quiste. Esta sería pues la fase de resistencia y de proceso en el cual va a entrar a nuestro organismo y puede soportar por un tiempo determinado en condiciones ambientales. Les mencionaba que pueden tener desde un núcleo hasta más, en este caso, pues aquí se alcanzan a apreciar cinco núcleos solamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver esas características de cuándo presentan uno, cuándo presentan 2, 3, 4, hasta 8 núcleos aquí, a qué parásito podría corresponder, ¿sí? Y es muy importante recordar la morfología porque son los criterios de identificación y diferenciación que nos van a permitir a nosotros pues dar un buen diagnóstico a nuestro paciente. Dentro de lo que son los protozoarios, pues están los organelos de locomoción o cómo se mueve el parásito. ¿Se acuerdan que ya lo habían mencionado en la clasificación? Se mueven a través de pseudópodos, como es el grupo de las amibas o acantameba, se mueven a través de flagelos, en el que vamos a ver principalmente giardia y tricomona, y vamos a ver otros flagelados que se consideran comensales. Estos son los patógenos por excelencia. Y tenemos aquellos que no tienen un mecanismo definido de locomoción, ¿sí? Tienen un complejo muy particular para reproducirse e invadir a las células, que sería el filum apicomplexa, en el cual, bueno, están aquellos que se consideran como parásitos emergentes, principalmente estos tres al principio, y algunos que ya han existido por mucho tiempo generando daño en los seres humanos. Y aquellos que se mueven a través de cilios, que es el Balantidium, este es el protozoario más grande que puede afectar a los seres humanos de manera accidental. Normalmente lo encontramos en los cerdos y de manera accidental afecta a los seres humanos. Este es el más grandototote que pueden ustedes ver en comparación con el resto. De hecho, estos son los más pequeñitos que vamos a poder observar. Y este que está aquí al final, que no abarca ninguno de ellos, es porque ha tenido una gran reclasificación de acuerdo a que se ha descubierto muchas formas que puede tomar este parásito. Es el mismo parásito, pero con formas en las cuales se ve la emisión de pseudópodos, en las cuales se observan formación de quiste y otros cuerpos que le llaman así, cuerpos elementales o cuerpos de otro tipo de naturaleza, que es blastocistis. Entonces, lo han acomodado en las amibas, después lo clasificaron como una levadura y luego lo volvieron a regresar a los protozoarios, sí, pero eso ya los veremos en su momento. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. Tenemos lo que es la clasificación de acuerdo a la localización, que ya también habíamos dicho, están protozoarios en cavidades naturales, como es el tubo digestivo, también los tenemos aquellos que pueden afectar tracto génito urinario, como son las tricomonas, y tenemos lo que son los protozoarios hemotisulares, de los cuales pues vamos a ver estos tres, que es Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii, Plasmodium, y aquí me faltó uno más que son las leishmanias, ¿sí? Que ya lo veremos en su momento. Ya habíamos mencionado la forma de reproducción de los parásitos, es de manera sexual, básicamente por fisión binaria. Y recordemos que existe también lo que es la reproducción de tipo sexual, en la que hay el intercambio de material genético, que es la conjugación, solamente intercambio, sin fusión de núcleo, y otro más que es la reproducción sexual, en la cual sí hay fusión de dos organismos, uno que va a funcionar como macho, el otro hembra, donador, receptor, se unen, fusionan sus núcleos y nos dan lugar a un huevo o cigoto, ¿sí? Esta es la reproducción sexual, pero vamos a ver qué protozoarios o qué tipo de protozoarios sí lo pueden llevar a cabo. Entonces, la reproducción asexual es simplemente fisión binaria, de un organismo tengo dos, de dos tengo cuatro, y se va partiendo de esta manera. Y dentro de la fisión, dentro de la reproducción asexual,
hay uno que le llaman división múltiple. No es que más que fisión binaria, se está partiendo el organismo, pero como lo hace dentro de una sola célula, al interior de esa sola célula se está llevando a cabo la replicación del parásito, generando una célula grande que va a dar el aspecto de tener muchos núcleos, ¿sí? A esa célula se le llama esquizonte y al ciclo en el cual se está llevando ese proceso se le llama esquizogonia. Lo vamos a ver cuando veamos paludismo, el género Plasmodium. Y esta es la representación gráfica de cómo está ocurriendo ese tipo de reproducción por fisión binaria. Este es un ciliado, es de vida libre, pero para ejemplo, pues si nos sirve, tenemos la división binaria, o la fisión binaria. Tenemos el proceso de gemación, que en el caso de los protozoarios, pues es muy poco común. De hecho, de los que vamos a ver, ninguno lleva este proceso de replicación, que es por gemación. Y tenemos otro más, que es la división múltiple, que es justamente la esquizogonia. Tenemos un organismo que se parte en dos, ese se va a partir en cuatro, y va a ir incrementándose, pero como está adentro de una célula hospedera, es un parásito intracelular, pues a esto le denominamos esquizogonia, y esta célula se llama esquizonte. Una vez que el parásito se consumió toda la célula, o que ya no tiene espacio para poderse reproducir más, lisa, y sale cada uno de estos organismos con la capacidad de entrar nuevamente a otro y comenzar nuevamente con el ciclo. Este lo vamos a revisar sobre todo en Plasmodium, ¿sí? Lo que les decía de la reproducción asexual por conjugación, que realmente sexual, que no es una reproducción porque no hay fusión de núcleo, simplemente intercambio de material genético, por eso aquí lo puse así entre comillas. ¿Cómo se alimentan los protozoarios? Se alimentan habitualmente por fagocitosis, ¿sí? Se alimentan por fagocitosis. Esta fagocitosis implica que el parásito tiene que estar emitiendo una serie de pseudópodos que le van a permitir alimentarse, tomar el alimento, llevar lo que ya conocen ustedes en el proceso de fagocitosis, lo internaliza, y de esa manera que al interior tenemos justamente ya adentro lo va a comenzar a degradar para poder tomar los nutrientes que le son indispensables. Este alimento pueden ser desde bacterias, pueden ser eritrocitos o algún otro tipo de alimento que pueda de esta manera tener receptores y ser fagocitado. Entonces ya lo podemos encontrar incluso y verlos aquí adentro del parásito. Son heterótrofos. ¿Se acuerdan qué significa heterótrofo? Que no producen su propio elemento. Que no produce su propio elemento, lo tiene que tomar del medio ambiente, y habitualmente ese alimento corresponde a materia orgánica, ¿sí? La tiene que preformar otro organismo. Entonces, a eso nos estamos refiriendo como heterótrofos. Generan su propia energía, pero tiene que ser a partir de un alimento de materia orgánica, o sea, ya preformado. Y tienen la opción de fagocitar o bien simplemente absorber los nutrientes a partir de lo que es la membrana, por lo que es el intercambio osmótico y absorción de los nutrientes, y simplemente es lo que va a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, puede llevar cualquiera de las dos. Este proceso de fagocitosis sobre todo tiene importancia porque al momento en que el parásito pueda invadir tejido, puede llevar una bacteria patógena y ser liberada en ese tejido y generar lo que es una septicemia. Dentro de la clase de las amibas, que corresponde a los rizópodos, que quiere decir que emiten pseudópodos, la principal patógena está en Tameva histolítica. Vamos a ver otras que se consideran como comensales y otras más que, como por ejemplo en Tameva gingivalis, es una comensal en boca, pero puede provocar alteraciones cuando se tiene una deficiencia en la higiene bucal. Va a provocar una inflamación de la encía y entonces aquí ya generar un proceso patológico asociado justamente a ello, que una persona que pudiera tener su higiene normal ni la encontramos, o simplemente
puede estar ahí, pero la misma higiene la controla en su proceso. Pero las demás, ¿qué relevancia tiene para ustedes como médico el conocer el que existe? Pues justamente lo que vamos a discutir en los siguientes temas. De agentes patógenos primarios dentro de lo que son los protozoarios, la principal que vamos a revisar dentro del grupo de las amibas está la entamoeba histolítica. Después, dentro del flagelado es Giardia lambria y Balantidium coli. Vamos a ver otros flagelados que pueden estar también como comensales, pero de ciliados, este es el único que afecta, no hay comensales, este es el único que puede ser patógeno. Y tenemos aquellos que son emergentes, estos que estamos mencionando aquí son protozoarios que habitualmente generan daño a tubo digestivo. Que puedan migrar y encontrarse en otros lugares, pues ya sería cuestión del mismo proceso patológico y las características propias del individuo que está sufriendo la parasitosis. Por ejemplo, Cryptosporidium parvum es intestinal, pero lo han encontrado en vesícula, en hígado, en pulmón, en todo lo que es la laringe, faringe y todo el tubo respiratorio, en personas con inmunosupresión severa. Entonces, ser intestinal, él pudo haber llegado a cualquier otro sitio. Entonces, estos agentes etiológicos son que generan problemas intestinales, recuerden que tenemos en otro sitio. Y vamos a comenzar con las amibas parasitarias, principalmente les vuelvo a repetir entamoeba histolítica, que se van a localizar principalmente en el tubo digestivo, en lo que se refiere a la porción del intestino grueso. Habitualmente es donde van a ejercer la acción. Pueden llegar a invadir otros órganos, principalmente los órganos afectados son el hígado, pulmón y cerebro, ¿sí? Pero también lo que es la piel puede verse afectada. Estas son lesiones ulcerativas que generó por la perforación del intestino, pudo llegar a tejido y provocar este tipo de lesiones. Entonces vamos a revisar cómo es que lo ocasiona. El principal proceso infeccioso que ocasionan las amibas intestinales son cuadros diarreicos, ¿sí? De hecho, todos los protozoarios intestinales son cuadros diarreicos, que van desde una diarrea aguda, la cual puede tener en una persona con un sistema inmune bien, con sus características intestinales de flora normal y todo adecuado, a lo mejor cura espontáneamente en 1 o 2 días, pero hay ocasiones en que se vuelve prolongada si no están en esas condiciones y también la patogenia del propio parásito, o puede volverse crónica. Es una diarrea que ya no se logra eliminar, puede estar alternándose con cuadros de constipación y luego nuevamente diarrea y generar lo que es la diarrea con deshidratación, dependiendo de las evacuaciones y pues la pérdida principalmente de electrolitos por el gran movimiento peristáltico que pueden ocasionar. También generan el síndrome de mala absorción. Al haber un movimiento peristáltico mayor por los alimentos, no pueden procesarse adecuadamente y no se toman los nutrientes requeridos, o simplemente porque taponan toda la superficie intestinal, todo el epitelio, y de esa manera evitan lo que es la absorción de nutrientes. Y uno de los síndromes principales, sobre todo en el caso de entamoeba histolítica y Balantidium coli, es el síndrome disentérico. ¿Se acuerdan qué es la disentería? La diarrea con presencia de sangrado. La sangre y moco. Eso justamente es la disentería. Recuerden ustedes, y por eso de ahí radica el que podamos utilizar adecuadamente el laboratorio, que recordemos las características de cada agente. Bacteria Shigella produce cuadro disentérico. Entamoeba histolítica produce cuadro disentérico. Balantidium coli produce cuadro disentérico. Y hay algunos virus que también lo hacen. Entonces, el diagnóstico a partir del apoyo con el laboratorio y el cuadro clínico del paciente, los antecedentes propios de él, les pueden señalar el tipo de tratamiento que pueden darle al paciente. No es lo mismo darle para una bacteria que controlamos con un antibiótico a tener que dar un tratamiento para protozoarios, que es completamente diferente. Vamos a ver en primer lugar lo que es la amibiasis o amibiosis. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación? Ahora se está cambiando por osis la terminación. Básicamente es lo mismo, amibiasis o amibiosis, que ahora es lo correcto decir amibiosis.
La infección, esta amibiosis fue definida por la OMS en 1997, la publicó, y es la infección en la cual el protozoario Entamoeba histolítica, la entamoeba histolítica nos va a producir daño con o sin manifestación clínica. Esto implica que el paciente puede tener la manifestación, puede tener una diarrea, como ya se las mencioné, o simplemente tener al parásito sin generarle ningún tipo de sintomatología. La cantidad de portadores sanos a nivel mundial es sumamente importante en el caso de esta amebiosis porque implica la diseminación con mayor facilidad del parásito. Entonces, hay quienes la podemos tener, la amiba, sin que nos genere ningún daño, ¿sí? Pero, pues, somos infecciosos para otros individuos. Y si no llevamos las condiciones sanitarias de higiene en la preparación de alimentos o en el tocar simplemente algún material que pudiéramos tener contaminación en nuestra mano de nuestra propia materia fecal, pues lo estamos esparciendo, ¿sí? A las moscas, las cucarachas que van a actuar también aquí, pueden llevarlo justamente a las personas que generen susceptibilidad a ello. Entonces es muy importante reconocer, me está reportando entamoeba histolítica, pero el paciente no tiene disentería, no tiene diarrea siquiera. Bueno, pues ese paciente es un portador y hay que darle tratamiento justamente para prevenir el posible brote de la enfermedad. Como habíamos señalado, en el caso de los protozoarios se presentan dos fases, entonces cada fase la tenemos que estudiar para poder diferenciarla y también saber cuándo la voy a encontrar. En el caso de entamoeba histolítica en la fase de quiste, presenta, cuando no es maduro, presenta un solo núcleo, pero normalmente cuando sale a través de materia fecal, lo más común que encontremos va a ser un protozoario, un quiste, con 4 núcleos. La característica principal de estos núcleos es que presentan un cariosoma central, que es esta, o endosoma, que es este que está aquí, ese puntito, que es como el nucleolo, y tiene la cromatina homogéneamente esparcida alrededor, pegadito a la membrana del núcleo, pero ven ustedes esta mancha cómo se ve homogénea en todo el núcleo. Entonces son 4 núcleos, aquí solamente vemos 2, porque, bueno, hay que mover el tornillo micrométrico para poder enfocar los otros. Estamos hablando de estructuras que son tridimensionales, no están en un solo plano. Entonces a veces no nos permite verle los 4 núcleos al mismo tiempo, pero moviendo el tornillo alcanzamos a visualizarlo. Entonces, viendo eso, esas características, que el cariosoma es como un puntito solamente, nosotros ya podemos comenzar a discernir que se trata del parásito que llamamos histolítica. Hay un problema en cuanto a entamoeba histolítica, que es la patógena. Existe otro parásito que se llama entamoeba dispar, que morfológicamente es exactamente igual a entamoeba histolítica, en tamaño, número de núcleos, cómo está el cariosoma, todo es exactamente igual. La ventaja que tiene dispar, si está infectando a un ser humano, es que dispar no se considera patógena en personas sanas. O sea, aparentemente con su sistema inmune funcionando adecuadamente, no es patógena. Entonces eso como que da un poquito de alivio, habitualmente no invade, entonces pues nada más es darle su tratamiento. Normalmente el laboratorio debería de reportarles a ustedes el nombre de la amiba, entamoeba histolítica, aquí una diagonal, luego dispar, porque morfológicamente les digo es igual, entonces ya de acuerdo a si presenta síntomas o no, pues ustedes deciden el tratamiento que le van a dar al paciente, que es lo mismo, pero en el caso de histolítica, como se invade, pues hay que prevenir con un tratamiento mucho más agresivo el que pudiera ocurrir esa invasión. Y si les reporta ya histolítica es porque hicieron alguna técnica que les pudo decir, principalmente biología molecular, que efectivamente se trata de una histolítica, pero por morfología podrían ser cualquiera de las dos. Entonces van a ver aquí una diagonal y dispar, así como suena dispar, inmediatamente después del nombre de entamoeba histolítica. Su tamaño varía de 5 a 20 micras, habitualmente lo vemos de 15 a 20 micras. ¿Cómo voy a saber el tamaño si yo no tengo en mi microscopio una regleta que me permita a mí establecer el tamaño? Este es 10 micras, pues tengo que tenerla al doble, 2 veces esa medida.
pueden ustedes tomar como referencia un eritrocito que mide de 6 a 8 micras. ¿Cuántos eritrocitos más o menos podrían caberle aquí? Pues eso es lo que voy a tomar como referencia para hacer el estimado del tamaño de este quiste que estoy observando, ¿sí? Los trofozoitos, cuando ya no existe diarrea, que ya la materia fecal está deshidratada, ya no tiene tantos nutrientes, entonces comienzan a enquistarse, forman esta estructura que va a salir habitualmente por materia fecal. Y el quiste puede sobrevivir en suministros de agua clorada, soportan altas concentraciones de cloro por un tiempo limitado, por supuesto, un par de horas quizá, y también concentraciones de ácidos gástricos y temperaturas de 55 grados centígrados. Entonces, el quiste, justamente por esa pared que lo va a rodear, son muy duros y son muy resistentes a todas estas condiciones. Y recuerden que yo voy a ver quiste en una materia fecal formada. Ya cuando sufrió todo lo que le llaman el éxtasis de la materia fecal, ya no hay humedad, entonces yo voy a observar un quiste. Si mi paciente tiene un cuadro diarreico, no voy a ver quistes. ¿Por qué? Porque no le dan tiempo de pasar y de sufrir esa pérdida de agua en la materia fecal para que se requiera formar el quiste. Entonces, en una diarrea, quistes no voy a ver, pero en una materia sólida, sí lo puedo observar. Y aquí está la estructura que les mencionaba en este esquema, cariosoma central y lo que es la cromatina homogéneamente distribuida. Se ven estas barras que en realidad es muy difícil verlas en una preparación en fresco, ¿sí? Estas son preparaciones con yodo Lugol, en el cual sí me va a permitir, tengo que mover tornillo para poder ver el resto de los núcleos, pero bueno, al menos aquí enfocamos uno u otro para poder observar esas características que les acabo de mencionar. Eso corresponde a lo que es entamoeba histolítica. Dígame. ¿Podría hablar un poquito más lento y me podría decir cuál era la primera característica, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Mire, la primera característica es el endosoma o cariosoma central. ¿Sí? Okay. Y tenemos lo que es la cromatina homogéneamente distribuida en la membrana del núcleo, en la periferia del núcleo. Todo esto negrito que vemos aquí es cromatina, ¿sí? Esas serían las características. El tamaño, 5 a 20 micras. Podría ser el tamaño de un eritrocito. Entonces, ¿cuánto le caben? Pues 3 eritrocitos. Eso correspondería justamente a entamoeba histolítica. Y como característica principal, si yo solo veo un núcleo después de haber movido el tornillo micrométrico varias veces, subiendo y bajando, solamente vi un núcleo, es un quiste inmaduro. Pero normalmente ya cuando la materia fecal está bien formada, tiene cuatro núcleos. O sea, voy a ver 4 de estas estructuras aquí al interior. Pueden verse vacuolas y pueden verse eritrocitos como resultado de lo que fue la fagocitosis que realizó el trofozoito. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quién tenía la duda ahorita? ¿Sí? ¿Sí le quedó claro las características? Sí. ¿Qué malestar provoca cuando ya se forman los quistes o no se dan cuenta? No se dan cuenta. Pudieron haber pasado por un cuadro diarreico que, les digo, curó espontáneamente y continuar con el parásito todavía algunos días más, pero ya no me está generando ningún tipo de malestar como quiste. Ya no, simplemente va a seguir saliendo. Pero es porque ya el movimiento peristáltico intestinal ya no está, ya está detenido o ya es normal, o incluso, como les dije, puede provocar cuadros de constipación en la que persona pues no puede hacer, y eso provoca que sí se le dé tiempo al trofozoito de cambiar a fase quística, pero pues eso puede estar asociado a muchos otros síndromes. Por eso el laboratorio es tan importante en este tipo de padecimiento. De nada. Bueno, y la otra fase que mencionamos es la fase de trofozoito, que es la fase que vamos a encontrar en la luz intestinal o en la pared del colon, y esta fase sale en materia fecal
cuando se tiene el cuadro diarreico agudo, solamente en diarrea aguda, y no sale en la misma proporción en cada evacuación. Puede ser que en una evacuación salgan muchos, en otra salgan poquitos y en otra no salgan. ¿Por qué? Simplemente es el efecto tóxico que está generando el parásito a los intestinos, pero pues se tiene que estar reproduciendo. Entonces, por eso va a salir en poca cantidad, no sale porque mientras se está llevando a cabo lo que es la reproducción de este parásito. Es ligeramente mayor en cuanto al tamaño, de 12 a 20 micras con respecto al quiste, ¿sí? Y tiene el endosoma vacuolado, que es la parte del citoplasma. Ese es el endoplasma, corresponde al citoplasma del parásito, y dice que está vacuolado, tiene vacuolas contráctiles, que son las que le van a permitir la movilidad, y tiene vacuolas de almacén. Entonces, todo eso lo voy a poder yo ver, así como está aquí, lo voy a poder ver al interior del trofozoito. Como es la parte móvil, pues se mueve a partir de lo que son pseudópodos, que son digitiformes, tienen esta forma que vemos aquí, y son unidireccionales, o sea, nada más va a lanzar un solo pseudópodo y el resto de las células se va a arrastrar hacia donde se emitió justamente ese pseudópodo. Esto lo hacen a través de factores de quimiotaxis. Entonces solamente va a tener un pseudópodo así de esta manera redondita y lo va a emitir. Se deforma el parásito cuando se va a alimentar, cuando va a fagocitar, comienza un proceso de deformación porque tiene que sacar otro más para poder fagocitar y poderla abrazar a la gente. También en el endoplasma, que les vuelvo a repetir, es esta parte del citoplasma, podemos encontrar, aparte de vacuolas, podemos ver bacterias y podemos ver eritrocitos. Esto que ven ustedes aquí son eritrocitos. Esto corresponde a una vacuola. Estos son eritrocitos, ¿sí? Aquí están eritrocitos en el interior del citoplasma del parásito. Recuerden que de lo que se alimenta, ¿sí? Y se multiplican con suma rapidez, pero les vuelvo a repetir, aunque son rápidos, pues no van a salir en la misma proporción en todas las evacuaciones diarreicas. El núcleo, por la característica que les mencioné, que tiene el cariosoma o endosoma central y la cromatina periférica homogéneamente distribuida, lo describen como rueda de carreta. Es el aspecto que podríamos ver. Este es en una tinción con azul de metileno, y estas son preparaciones en fresco o bien con yodo, que son las que nos van a permitir teñir un poco los eritrocitos. Recuerden ustedes que dentro de los procesos de coproparasitoscópicos, si yo quiero ver fase de trofozoito, tengo que hacer el proceso en fresco. A este proceso se le llama amiba en fresco. Esto es para ver trofozoitos, ver cómo se están moviendo y poderlo identificar. Y se hace cuando yo tengo una materia fecal diarreica, solamente en fresco con solución salina. Ya que lo vi en solución salina, entonces puedo hacer con yodo simplemente para ver los eritrocitos. Pero si le ponen yodo desde el principio, lo van a perder la movilidad del parásito, ya no se mueve tan eficientemente. Y si le ponen un colorante, como en este caso, lo que van a provocar con el azul de metileno, que el parásito se muera. Aquí ya no se va a poder mover, entonces ya no lo van a ver cómo se sigue moviendo. En un enfresco sí. Pueden ver hasta la emisión de cómo va emitiendo lo que son los pseudópodos, cómo se está arrastrando, y vean ustedes cómo aquí tiene lo que son las bacterias y algunos eritrocitos que va a fagocitar, ¿sí? Aquí ya ingirió una gran cantidad de eritrocitos, no se alcanza a apreciar ni el núcleo porque se está enfocando a los eritrocitos, y vean aquí, todos estos son eritrocitos, pero vean aquí está el núcleo, cariosoma central y cromatina homogéneamente distribuida. ¿Sí? Este también es muy importante. Si ustedes tuvieran, en fase de trofozoito solamente presenta un núcleo, un solo núcleo. Esto podría simular un glóbulo de grasa, pero como yo ya le estoy viendo aquí el núcleo, pues se trata de un trofozoito, de una amiba. ¿Sí? Aquí está el trofozoito, que ya en condiciones adversas comienza a sufrir enquistamiento. Este es un quiste inmaduro porque solamente tiene un núcleo.
pero estoy viendo aquí este eritrocito, ya se expulsó de materia fecal, ya lo tengo en una laminilla, entonces comienza el proceso de enquistamiento y maduración. 4 núcleos, aquí los podemos apreciar muy bien, ¿sí? Bueno, en el ciclo de vida del parásito implica lo que es la fase de quiste, que una vez que nosotros la consumimos, habitualmente la contaminación es mano, ano, boca o a través de algún alimento o algún fomite, es la fase infectante, sufre un desenquistamiento por las condiciones de pH, la actividad de enzimas en nuestro tubo digestivo, provocan daño en la pared del quiste, se va a abrir el quiste y me va a dar origen a trofozoito. No les mencioné, pero en el caso del quiste con 4 núcleos, fíjense bien, tiene 4 núcleos. Al momento en que se desenquista, estos 4 núcleos van a comenzar a dividirse durante ese momento de desenquistamiento. Esos núcleos se van a dividir cada uno en 2 y voy a obtener a partir de este quiste, voy a obtener 8 trofozoitos. A partir de un quiste tetranucleado, voy a obtener 8 trofozoitos, ¿sí? Entonces ya tengo la fase de trofozoito que va a estar en el intestino, se va a alimentar, se va a mover, se va a reproducir, puede llegar a invadir y puede permanecer como trofozoito. Simplemente se está reproduciendo, se está replicando el parásito como trofozoito. Pero si ya no tengo el cuadro diarreico tan severo, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La materia fecal ya se está deshidratando, ya se está comenzando a formar desde pastosa hasta consolidada y ya va a sufrir un enquistamiento, porque ya no existen las condiciones ni de alimento ni de humedad. Entonces, ¿qué hace? Se enquista, se envuelve en esa pared gruesa y me va a dar justamente el origen a este. Este quiste sale a través de la materia fecal, pero recuerden ustedes, trofozoito sale cuando tengo diarrea y quiste sale cuando la materia fecal ya está consolidada, ya tiene su estado normal que va desde menos sólido, ya tengo lo que voy a encontrar van a ser quiste. Porque también es importante recordarlo, los métodos de concentración que ustedes ya vieron me van a permitir ver ya sea trofozoito o ver quiste. No puedo utilizar un método de concentración para ver trofozoitos. Mi materia fecal es diarreica, amiba en fresco, tengo que hacer un examen en fresco con solución salina. Ya está consolidada, bueno, voy a buscar quiste, entonces ya puedo hacer cualquier método de concentración que ustedes ya vieron. Durante el proceso en el cual se encuentra en el intestino y la liberación de enzimas con capacidad proteolítica e hidrolítica, le va a permitir invadir, ya sea a través del mismo tejido o a través de torrente circulatorio, que habitualmente es lo que hace. Entonces, va a invadir principalmente al hígado, puede invadir a pulmón y puede invadir también hasta sistema nervioso central. Esta enfermedad es fulminante, habitualmente pues la pueden diagnosticar post-mortem, porque realmente es un daño muy severo, tiene una gran cantidad de productos enzimáticos que dañan el sistema nervioso central. En pulmón e hígado, pues se generan otras alteraciones que también a veces solo por un hallazgo accidental o porque realmente ya tiene una manifestación del daño hepático lo van a poder visualizar. Y normalmente la invasión hacia el sistema nervioso central, pulmón, ocurre en personas con inmunosupresión o algún estado de inmunocompromiso, ¿sí? La forma que va a invadir es la fase de trofozoito. Quiste, pues ya lo vamos a encontrar en la parte terminal del intestino. La vía de entrada es a través de fecalismo, se puede practicar coprofagia, principalmente en materia humana, materia fecal humana, y ojo aquí, aunque la entrada nos dice que es por fecalismo, recuerden que hace un momento les mencioné que también puede tener afecciones a nivel de la piel. Si se tiene una herida, por ejemplo, las personas que están encamadas, por algo se contaminaron con entamoeba histolítica, su materia fecal tiene trofozoitos y bueno, no tienen adecuada higiene, ya tienen llagas, se contamina esa llaga con la materia fecal, pues también el parásito se va a comenzar a reproducir aquí. Los bebés que no tienen cuidado suficiente para, primero, no contaminarlos con entamoeba histolítica, no infectarlos, y después cambiarles su pañal, tienen la piel muy sensible.
las enzimas que produce este parásito van a permitir dañar la piel y generar daños muy, muy severos al bebé o a la persona adulta si sus condiciones de inmunidad no son las adecuadas, y sobre todo la higiene, el tener mucha higiene en estos individuos. Entonces puede entrar también a través de otras vías. Fecalismo, contaminación de cualquier tipo, agua, alimentos o cualquier otro fomite, e incluso participan también lo que son las moscas que nos van a contaminar o cucarachas nuestros alimentos. Entonces, lo que les mencionaba, que a partir de un quiste yo voy a tener 8 núcleos, lo que me va a dar el origen a 8 trofozoitos, ¿sí? Entonces, se libera la fase de trofozoitos, se genera el quiste con 4 núcleos, y cada quiste nos va a dar 8 núcleos posteriormente, ya que entró, y eso me va a generar 8 trofozoitos, ¿sí? El ambiente adverso para el trofozoito, pues es lo que va a provocar que se vuelva a enquistar, y de esa manera los quistes abandonan la materia fecal, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuevamente el ciclo, está entrando, como entra, se desenquista y nos da origen a los 8 trofozoitos con capacidad de invadir más allá, y aquí en la parte terminal, pues ya se fijan, aquí ya se está sufriendo deshidratación de materia fecal, comienza el enquistamiento y salen como quistes maduros que tienen 4 núcleos. Los quistes inmaduros habitualmente es porque todavía está en proceso de resolver ese cuadro diarreico. Dentro de lo que es la patogenia, nos menciona que pues, se producen úlceras cubiertas con un exudado amarillento. Esto ocurre directamente en la submucosa intestinal o también a nivel de tejido, pues se genera este tipo de exudado amarillento que posteriormente se va a volver necrótico. Tiene una escasa reacción inflamatoria, ¿sí? Esto pues evita que se active en un tanto lo que es la respuesta inmunitaria, y también tenemos otros sitios comprometidos, que va a ser ciego, colon ascendente, recto sigmoides, como ven es todo el intestino, y también puede ir apéndice en tubo digestivo, pero recuerden que puede pasar de aquí a otros lugares. Generan amebomas, que es una masa de tejido fibroso de granulación en el sitio donde llega este ameboma. Habitualmente lo vamos a ver en el hígado o bien en el pulmón, y todo ello se refiere a la respuesta, a la misma respuesta inmunitaria que puede inducir, y a la actividad de enzimas que el mismo parásito puede liberar. También puede generar enfermedades crónicas cuando pasa de un lugar hacia otro, y sobre todo utilizando vías sanguíneas, y generar lo que es el estado de portador asintomático, que ya les dije que esto es lo más grave porque no causa lesiones, no causa aparentemente ningún tipo de afección, pero sí puede generar contaminación y el riesgo hacia otros individuos. Dentro de los factores de virulencia, pues está la secreción de lecitinasas, de metaloproteínas de matriz que tienen actividad de colagenasa, y también el que puedan dañar o degradar la matriz extracelular de las células del hospedero. Dentro de todas estas, pues hay otras más que, por ejemplo, están las lisocimas, están las cialidasas, están las proteofosfoglutanatas, que son enzimas, y todas ellas tienen la capacidad de generar ameporos. El ameporo es una sustancia que va a permitir, junto con la mezcla de todas estas, provocar esa perforación y poder invadir más allá de lo que es la luz intestinal, poder penetrar y generar este tipo de afecciones. Secretan también o inducen la secreción de muchas citocinas, que son la parte de la respuesta inmune, pero que van a generar esos tipos de granuloma. En las siguientes diapositivas viene la redacción de lo que es la actividad de cada una, cómo está actuando. Por ejemplo, esta actividad de la colagenasa, que lo que hace va a ser degradar el colágeno y con ello poder invadir hacia lo que es el tejido, principalmente tejido hepático, generar lo que son los abscesos. Están otro tipo de enzimas proteolíticas, como la enzima citotóxica llamada EHCP112,
que va a dañar lo que es la matriz intracelular de las células para evitar que permanezcan unidas, y esto es lo que va a llevar a la necrosis. Tenemos otras proteínas que no me voy a detener a revisar cada una de ellas, pero sí que ustedes las conozcan y sepan al menos que existen. No se las voy a preguntar todas en el examen para que no se asusten, pero sí se las dejo así como de cultura general para que vean cómo está ocurriendo el daño. Lo que sí les preguntaría es qué tipo de daños pueden generar, pues formación de citosina, de lecitinasas, colágenasas, no el mecanismo de acción, pero aquí les dejo la redacción y descripción de cómo se lleva a cabo el daño. En lo que se refiere a la epidemiología, ¿dónde la podemos encontrar? Tiene una distribución cosmopolita, principalmente en lugares de clima templado a caluroso, lugares que tienen mayor predominio hacia lo que son las regiones de tercer mundo o vías de desarrollo, o con baja o nula calidad sanitaria, pues es donde más comúnmente lo podemos encontrar. También se menciona que afecta más a los varones adultos que a los niños, a las mujeres. Sin embargo, pues esto queda así como que, de hecho me faltó ponerle ahí comillas, es la frecuencia donde se ha observado más en varones adultos, pero no quiere decir que la demás población no se pueda ver afectada por este tipo de parásitos, ¿sí? El 10% de la población mundial está infectada, y les vuelvo a repetir en dónde se encuentra principalmente distribuida, y el 90% puede estar cursando de manera asintomática con la infección. Cada año se reportan 50 millones de casos de amibiasis, esto más o menos en una estimación de hace como 2 años, y se dice que de estos 50 millones, 100,000 son fatales, son aquellos que dañan completamente el hígado o dañan cualquier otro órgano. Pero la transmisión quedamos que es a través de la contaminación de los alimentos, el agua, y también ocurre una transmisión por lo que son vectores mecánicos como las moscas y las cucarachas, que pueden depositar el quiste en nuestros alimentos. La fuente de infección por fuerza es el ser humano. De un ser humano pasa a otro ser humano, puede estar enfermo o ser asintomático. Entonces, por eso lo importante es pues la higiene, el coser adecuadamente y evitar la presencia de cualquier otro tipo de contaminantes. Y el estudio de las personas asintomáticas en ocasiones es de manera de como un hallazgo, podríamos decirlo accidental, quizá por algún proyecto de trabajo, le solicitaron hacerse su estudio, o trabaja en una donde producen alimentos y ahí continuamente los están checando, pues lo encuentran. Entonces hay que darle un tratamiento también a ese portador asintomático porque es fuente de contaminación. Y les vuelvo a repetir, el ser humano es el reservorio. Sin embargo, lo hemos encontrado en cerdo y en ganado bovino. En perros no tan comúnmente, no me ha tocado verlo, pero sí en ganado bovino y en cerdos es muy, muy frecuente, porque quiere decir que lo tienen en contacto con la materia fecal del ser humano. Entonces, asociado quizá no a patología, pero sí se encuentra también en materia fecal de los animales. Chicos, el día de hoy le voy a dejar hasta aquí. Vamos a ver en la próxima clase lo que es el cuadro clínico, ya para que tratemos de entender un poquito qué es lo que nos está generando a raíz de todo lo que ya vimos y cómo lo vamos a diagnosticar, y vamos a ver también algunos protozoarios comensales y qué relevancia tienen para ustedes. Le dejo aquí porque ahorita a las 11 tenemos el informe del decano de Ciencias Básicas, y como pues soy parte del comité ejecutivo, me toca estar presente. Entonces, no les voy a dar en la siguiente hora clase, nos vemos mañana y continuamos con el cuadro clínico. Les voy a pedir de favor que repasen lo que acabamos de ver para si tienen alguna duda, porque si hablé muy rápido, pues lo repasen y me marquen muy bien en qué parte quieren que vuelva a retomar un poquito o les explique un poco más. Sobre lo que son las manifestaciones clínicas lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Cómo se realiza el diagnóstico, qué tipo de tratamiento se realiza, y vamos a comenzar a ver lo que son las amibas comensales. Yo ahorita les subo esta, no me permite subirla en aula virtual porque está un poquito pesada, añadí comensales, entonces se la subo aquí en Teams, ¿sí? La van a encontrar aquí
queda grabada la presentación ahorita por si quieren hacer algún repaso para que puedan mañana preguntarme. Dígame. Tengo una duda, pero es del laboratorio. ¿Cuáles son los requisitos que había dicho que son para el reporte? Están en aula virtual, ese sí lo pueden ver en aula virtual. El reporte se hace en pares, o sea, en equipos de 2. Tiene que tener el nombre de la práctica, el resultado, que para la primera práctica que vimos el lunes no hay resultados, ¿sí? Pero sí una discusión, conclusión sobre los métodos coproparasitoscópicos. ¿Qué ventajas, desventajas, para qué les sirve a ustedes el conocerlos, el poderlos aplicar, en qué caso los aplicarían? Contestar su cuestionario y lo que es la bibliografía consultada. Y ahí vienen los porcentajes que se le va a dar a cada una de ellas. Eso lo encuentran en aula virtual. Está un documento ahí. En dado caso que podamos poner resultados en alguna práctica en el futuro, ¿usted nos diría? Sí, porque en esta primera pues no hicieron el método, no pudimos ver nada. Igual les digo, saquen una imagen de internet, pues no sirve. Pero para la siguiente les voy a poner yo imágenes de resultados que sí se están haciendo en el laboratorio. Betty me está ayudando ahorita en la búsqueda de algunos protozoarios en muestras que ya tenemos positivas. Entonces ahí sí van esos resultados, ¿sí? Claro. Pero, Muchas gracias. y ya les diré qué tienen que describir en cada caso. Gracias. No, de nada. Entonces, chicos, los dejo porque me tengo que conectar al informe del decano. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.